Buenas noches, el día de hoy en Unidos a la Distancia con la Diversidad nos acompaña Óscar Castellanos Alonso. Él es doctorante en Administración por la Universidad Anáhuac del Sur, cuenta con la maestría en Dirección Estratégica de Capital Humano por la Universidad Anáhuac del Sur, es consultor de empresas, instructor presencial de grupos certificado por Conocer, cuenta con diversas especialidades como son en psicoterapia gestal, en desarrollo humano, facilitación de grupos, trabajo en parejas, estos en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. También cuenta con diversas certificaciones en coaching a nivel nacional e internacional. Y el día de hoy nos va a hacer el favor de compartir con nosotras, con nosotros, con nosotres, el tema de discapacidad motriz adquirida en adultos, sexualidad, diversidad y dignidad. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Amica? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto saludar a las personas que nos hacen favor de acompañarnos y yo encantado de estar contigo y con las personas que están aquí en el auditorio. Muchas gracias, yo muy bien. Muy bien, pues un gusto contar con tu participación. Sabemos que tienes una agenda complicada, sin embargo, te hiciste del tiempo y el espacio para estar aquí. Muchas gracias y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Amilcar. Bueno, pues en este momento voy a compartirles mi pantalla a manera de presentación para que podamos tener algo en común, además de lo que vamos a estar compartiendo durante la sesión. Y como bien lo decía Amilcar hace un momento, el tema con el que estaremos trabajando el día de hoy tiene que ver con discapacidad motriz adquirida en adultos, la sexualidad, diversidad y dignidad. Y les platico la historia de por qué este tema y de por qué mi presencia con ustedes. Amílcar y yo somos amigos desde hace ya algunos años y en una charla que tuvimos hace algunas semanas platicábamos de lo que él estaba haciendo, de estas jornadas que estaba presentando, de personas que estaba invitando, y me hizo favor de invitarme a estar en este espacio y con mucho gusto acepté. Desde luego, yo acepté con mucho gusto y me encanta la idea de poder compartir desde mi experiencia de vida, que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto que son los temas que he decidido para hoy, tiene que ver con lo que me ha pasado en mi vida. Y les platico rápidamente que soy una persona que tengo una discapacidad motriz y desde ahí viene el tema que hoy les estoy presentando y que voy a compartir. Entonces, el tema, como decía hace rato, es discapacidad motriz adquirida en adultos. No estamos hablando de menores de edad ni de niños, estamos hablando de adultos, de sexualidad, de diversidad y de dignidad, particularmente con lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Entonces, arranquemos, por favor. Les pido que me acompañen. Les quiero platicar que la relevancia del día de hoy, de este tema en particular, tiene que ver por algo que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta y que las enfermedades profesionales que estamos sufriendo hoy en día, así como otras que les voy a mostrar en este momento, que son las enfermedades crónicas, los accidentes laborales, los accidentes domésticos o de tránsito, sobre todo estos últimos, están dejando secuelas irremediables tanto para las personas que las padecen como para su entorno. Y este tema de hoy para mí resulta muy importante porque muchos de nosotros pensamos, oye, ¿yo para qué voy a estar escuchando o poniendo la atención a una sesión que tenga que ver con discapacidad si yo no soy discapacitado? Y decirles, porque es tan relevante para mí, lo puse ahí como casi en rojitas, las letras de la relevancia, es que muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta y que a través de la Organización Mundial de la Salud, si ustedes se dan una visitada a su página principal, podrán darse cuenta de que esto que estoy poniendo aquí, de las enfermedades profesionales, enfermedades crónicas, accidentes laborales, accidentes domésticos y o de tránsito, son unos de los grandes motivos de por qué muchos adultos hoy día estamos empezando a caer en el rango de las personas con discapacidad. En un ratito más vamos a platicar de lo que es la discapacidad para que esto vaya teniendo un poco más de sentido. Pero ¿qué es lo que les quiero compartir? Que si yo creo que estoy fuera de este sector, creo que valdría la pena que te quedes un rato acompañándonos para que te des cuenta que la discapacidad en términos técnicos, en términos vivenciales, está mucho más cerca de ti de lo que te puedes imaginar. Y entonces,
Les platico que la Organización Mundial de la Salud ha informado que la cifra de personas con discapacidad, y que ustedes pueden ver en esta tabla, va en aumento, que era lo que les decía en la tabla anterior, en la imagen anterior. Mucho de esto tiene que ver con que nos estamos haciendo cada vez más viejos, estamos adquiriendo más edad y la población está entrando en una pirámide, si ustedes se lo imaginan, en la que cada vez las personas mayores somos más. Y que en este caso, como les platicaba hace rato, hay un montón de factores que nos hacen que estemos teniendo un incremento cada vez más señalado con respecto a las personas que padecemos o que padecen ya algún tipo de discapacidad. Se alcanzan a ver ustedes esta imagen que está aquí, que fue sustraída y que comparto con mucho gusto dándole crédito a la Organización Mundial de la Salud, y en este caso también tiene que ver con la ONU, es que si ustedes pueden apreciar, se darán cuenta que si ven aquí mi cursor, si es que pudiera ser visible, hay algunas partes donde se nota como en este recuadro negro, sobre todo el que está del lado derecho en la imagen que aparece, se ha ido incrementando, si ustedes lo ven en la parte baja, que las personas en la edad, en un rango entre 65 y 79 años, se ha ido incrementando. Y el pronóstico es que para el 2025 el 16.2% de la población nos encontraremos en este rango, entre personas de 65 y 79 años de edad, pero que además, de acuerdo a lo que vimos en la lámina anterior, estamos en un mayor riesgo de haber contraído ya algún tipo de discapacidad. Y para el 2050, si lo alcanzan a apreciar aquí, que es la parte más elevada, y que también está resaltado en negritas, o está el fondo negro con números blancos, para el 2050 se espera que seamos el 18.5, las personas que estaremos oscilando en edades entre 65 y 79 años, con un 11.8%, que es el más relevante, con personas mayores de 80 años. Y si retomamos lo que habíamos visto en la lámina anterior, de que cada vez estamos teniendo mayores problemas de salud, pero sobre todo directamente relacionados o vinculados con lo que es nuestra edad, es un proceso natural que vamos a adquirir los seres humanos, cada vez mayores números de personas veremos con discapacidad. Entonces, por eso es tan relevante este tema y yo les invito a que se queden, porque muchos de los que estamos aquí, si no es que ya la estamos viviendo por una discapacidad adquirida, como fue mi caso, por un accidente automovilístico, muchos empezaremos a padecer por una cuestión de envejecimiento natural. Dicho lo anterior, entonces, de acuerdo a las páginas que estuve consultando y que les comentaba ahorita que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, que tienen que ver con el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, pues fui tomando algunos conceptos y llegué a uno que a mí me resultó más práctico. Y para mí, la discapacidad tiene que ver con la afectación de una función corporal que dificulta ejecutar acciones y participar en situaciones vitales. Les decía, ahí viene la fuente de la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy haciendo como un resumen, pero para mí es eso. Cuando yo estoy viviendo una afectación de una función de mi cuerpo, que además me está dificultando generar acciones, que además me impiden participar en situaciones vitales, casi seguro que podemos hablar de una discapacidad. Y entonces, ojalá que tú puedas darte la oportunidad de echarle una revisada a esto. Esto va a ser publicado y va a ser proyectado en algunas redes sociales. Te pido que te des cuenta, porque vas a tener tiempo, de revisar si tú estás sufriendo en este momento alguna afectación en alguna parte de tu cuerpo, sobre todo en alguna cuestión funcional que te dificulte ejecutar acciones. Date cuenta nada más y revisa. Y si no, también trasládalo, por favor, a tus seres queridos. Aquí hago un paréntesis para platicarles lo que es mi historia. Y para platicarles de mi historia, en este momento voy a dejar de compartir mi video para que me puedan escuchar un poco más y que me acompañen únicamente desde el audio. Bueno, aquí les quiero platicar que yo sufrí un accidente automovilístico hace 25 años, en 1995. Tenía yo 27 años, hoy tengo 52, y me encontraba soltero. A mi manera de ver mi vida, a mi manera de vivir en ese momento, yo vivía una sexualidad plena, una vida plena, desde luego con mis creencias, con mis significados, con lo que yo estaba conformado en esos 27 años, y yo me definía a mí mismo como en una vida plena. En ese tiempo yo radicaba en Mazatlán, Sinaloa, y desde ahí yo hacía muchísimo ejercicio, ¿no? Jugaba tenis, corría el malecón de Mazatlán, que en ese tiempo eran 14 kilómetros, lo corría diariamente, y también nadaba. Entonces, había como una gran actividad física desde mí, lo que me mantenía bastante sano.
Después de eso, tuve el accidente en un traslado de México a Mazatlán por carretera. Choqué contra un tráiler. Tuvimos un impacto de frente en plena carretera que me provocó una gran cantidad de daños, sobre todo a nivel motriz. Terminé muy afectado de mi pierna izquierda, de mi brazo izquierdo. Tuvieron que reconstruirme prácticamente mi pierna izquierda, mi brazo izquierdo. Médicos me informaron que iba a perder mi pierna, que no iba a volver a caminar. Otros médicos me dijeron que iba a perder mi brazo, que no iba a poder mover. En fin, una gran cantidad de situaciones que incluso por el mismo accidente tuve un edema cerebral severo. Estaba muy delicado el daño que había en ese momento en mi cerebro y por lo tanto me tuvieron que inducir un coma para que se desinflamara mi cerebro y otras muchas cosas. Esto me llevó a alrededor de más o menos 35 cirugías grandes, cirugías delicadas, para ir recuperando poco a poco lo que hoy soy, tratando de estar mejor a nivel de salud. ¿Qué me pasó en ese espacio de tiempo también? No solamente fue la parte del daño físico, sino que yo recuerdo que en cuanto desperté del coma y que tuve plenitud de conciencia, yo recuerdo que me decía que eso no era posible que estuviera ocurriendo. Yo me decía a mí mismo que no era posible que yo dependiera desde ese momento en todo y para todo de otras personas. Me daban de comer, me bañaban, me hacían limpieza cuando yo tenía necesidades fisiológicas, como orinar o como obrar o defecar. Y entonces era muy, muy incómodo para mí. Y yo me decía, no es posible, esto no es cierto, esto no está pasándome. Ayer estaba bien, no es posible que hoy despierto, esto es una mala broma, ¿no? Esto es un mal sueño. Con todo esto, mientras estuve negando lo que estaba ocurriendo durante un buen tiempo, también me di cuenta de que había perdido mucho de mi autoestima. No me di cuenta cuándo, no me di cuenta cómo, pero sí me di cuenta de que después de un tiempo ya no era yo la misma persona. También dejé de pensar en mí como en la persona que yo pensaba que era antes, haciendo ejercicio, muy suelto, con muchas actividades. Y de pronto, cuando menos me di cuenta, ya no sabía quién era yo. Perdí mi trabajo más adelante. Después me fui a un pleito que fue terrible, porque además entre que pude demostrar que estaba yo en funciones de trabajo porque había salido de vacaciones y que si la ley lo contempla, ¿no? Fue una situación muy desgastante. Y entonces, perder mi autoestima, perder mi identidad, no saber quién era, no saber en quién me iba a convertir, pensar que esto era una mala broma, perder mi trabajo, de verdad, fueron muchas pérdidas en muy poco tiempo. Y a los 27 años que tenía, pues además me representaban una gran amenaza porque yo no sabía cuánto tiempo más iba a tener que vivir así. Entonces, las cirugías además no empezaron a dar el resultado que se esperaba y empecé a perder por malas cirugías o porque mi cuerpo no respondía. Fui perdiendo pedacitos de hueso de mi pierna que se iban necrosando, se iban perdiendo. Y esto me llevó a que hasta el día de hoy, en el acumulado, perdí cerca de 12 centímetros en mi pierna izquierda y para deambular tengo que usar un zapato ortopédico con una suela bastante alta, que hace muy evidente mi nivel de discapacidad motriz y además de que pues, mi hombro, mi brazo izquierdo prácticamente presentan daños importantes que en ocasiones es evidente también. Esto en resumen me llevó a estar en cama prácticamente 6 meses después de que estuve con el coma inducido. Después de ahí estuve en silla de ruedas por casi 5 años. Después de ahí estuve usando muletas por casi 3 años. Después de eso, ya con un proceso bien andado, que significaba casi 9 años de estar probando diversas modalidades de ayuda, tratando de ayudarme yo a mí mismo y con todo lo que estaba yo cargando a cuestas. Empecé a usar bastón y es lo que uso hoy día para poderme apoyar, mi bastón. Y en algunas ocasiones, dependiendo si tengo alguna molestia, si algo me está incomodando, porque con esta situación pues vivo un dolor crónico, llego a usar ya bien sea muletas o en un caso extraordinario para algún estudio o porque hay una molestia muy grande, tendría que usar nuevamente silla de ruedas, pero normalmente mi vida ya es muy independiente. Y entonces, después de compartirles esto, les quiero decir que voy a regresar nuevamente a compartir mi pantalla y mi video. Y entonces, les quiero decir que me he vivido
dentro de un marco que tiene que ver con diversidad e inclusión. Y que después de lo que les platiqué de mi historia, me doy cuenta de que en estos casos, perdón, desde la diversidad y la inclusión, mi gran desafío fue vivir la discapacidad de una forma inclusiva, como lo están haciendo hoy día algunas instituciones, ¿no? ¿Qué es lo que están investigando? Que lo que se hace a nivel de personas con discapacidad es que haya una filosofía teórica y se les está dando prioridad práctica a la normalización de la diversidad. ¿Qué se está tratando de hacer hoy día? Y es en donde yo me he visto, es de tratar de incluir a todas las personas que por alguna razón en particular, ya bien sea por cuestión física, por cuestión de grupo de origen, algún grupo indígena, por ejemplo, pues que nos vayamos incluyendo y que seamos menos las personas que nos sintamos distintos, diferentes o hechos a un lado. Y es lo que se ha venido promoviendo a nivel de investigación mundial. Muchas áreas de trabajo en muchas instituciones han venido trabajando, como aquí en México el CONAPRED o la Organización Mundial de Salud a nivel mundial, buscando que nos incorporemos cada vez más las personas que de una u otra forma tenemos una discapacidad. Y decía yo, lo que estamos buscando es que haya la inclusión de todas estas personas que se han vivido, que nos hemos vivido separadas desde el ser diferentes. Estas investigaciones que les decía van sobre todo en dos sentidos, en la aceptación y en la resignificación del cuerpo. Lo puse en negritas porque para mí es muy relevante esto. Parte de lo que les platiqué en mi historia fue esto. El gran desafío fue aceptarme y resignificar, que es darle un sentido distinto a lo que yo estoy viviendo como en ser distinto. Darle una resignificación al cómo me veo, en cómo me aprecio, en la historia que me cuento de mí mismo, en la identidad que tuve que adoptar a partir de mi discapacidad. Entonces, estas investigaciones han tenido este gran avance, repito, estar tratando de revisar y de ayudar en los procesos de aceptación y resignificación del cuerpo. ¿Por qué? Porque la resignificación del cuerpo tiene que ver con darle un sentido distinto, con una interpretación diferente de lo que soy. Porque se darán cuenta ustedes que viene en el siguiente punto, que los pilares que a mí me mantuvieron a flote fueron tanto la resiliencia y la autoestima. Dos puntos que también se están trabajando mucho a nivel mundial y que a mí fueron de las herramientas que me permitieron mantenerme conectado con mi vida y conectado con el deseo de ser mejor, con el deseo de salir adelante y con el deseo de sobreponerme a lo que me ocurre. Y entonces, en la siguiente lámina veremos que la resiliencia hoy día, lo tomo también de algunos conceptos, algún concepto pequeño, es la capacidad de superar los eventos adversos y ser capaz de tener un desarrollo exitoso a pesar de circunstancias en contra. En un principio la resiliencia se aplicó mucho en cuestión de la física, en la física que estudiaba los metales, y se veía y se aplicaba mucho en cómo un metal que ha sido sometido a una carga especial y se trata medio de doblar, cuando se suelta y se le deja de ejercer esa presión, regresa a su estado normal. Bueno, pues ese concepto de resiliencia aplicado a la física se adoptó también para aplicarse en las cuestiones del desarrollo humano. Y en este caso tiene que ver con la capacidad, decía yo, de superar eventos adversos. Y sobre todo, cómo salgo fortalecido de esos eventos adversos para poder, a pesar de todo, vivir, gozar o disfrutar del éxito. Y por el otro lado, como pilar para mí en mi vida, dada mi situación de discapacidad, tuvo que ver con mi autoestima. Y también pongo aquí un pequeño concepto, que es la capacidad que tiene la persona de valorarse, de amarse, de apreciarse y aceptarse a sí mismo. Para mí fue un desafío muy grande, porque lo he de admitir, me costó mucho trabajo volver no solamente a valorarme, sino de amarme, apreciarme y aceptarme como tal en la condición nueva en la que vivo. Si hoy día todavía me preguntas, me pasa algo muy simpático a ratos y que tengo muy presente. Si yo voy caminando, imagínate por favor que voy caminando por una calle donde hay aparadores y que los aparadores tienen vidrio y que de pronto sus vidrios, dependiendo del fondo que tengan, se pueden convertir medio en espejos. Si yo voy caminando por ahí y volteo y me miro, me veo con lo evidente, valga la expresión, con mi zapato alto, con mi bastón, con este andar que tengo hoy día. Pero si yo vuelvo a centrar mi atención en cómo voy caminando, eso que veo en la imagen
no está muy relacionada con lo que yo siento. Porque si voy caminando, mi mente está en que eso que estoy viendo en la imagen no tiene relación con lo que yo siento, con cómo me vivo. Y a veces me resulta muy simpático porque eso me da mucha energía. O sea, me digo, eso que estoy viendo ahí, sí soy yo, desde luego que lo soy, eso me queda claro. Y no me siento así. Me siento con mucha más disposición, con mucha más habilidad que lo que puedo ver en esos espejos. Entonces, regreso. La resiliencia y en este caso mi autoestima fueron dos motores invaluables para poderme reconectar con mi vida, para reconectarme con este amarme, con este apreciarme y sobre todo con este aceptarme a mí mismo, con esta nueva forma de estar, con esta nueva forma de ejecutar, que no menos valiosa que la que tenía, y eso es lo más valioso. Continúo. Dentro del tema de la sexualidad, no soy sexólogo desde luego, no tengo nada de estudio al respecto, pero les platico lo que encontré sobre el tema y les leo lo que encontré con respecto a la Organización Mundial de la Salud y dice que es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, que abarca el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y algunos otros conceptos. Lo dejo hasta aquí porque son los que en este momento para mí, discúlpenme que lo ponga en mí, pero son los más valiosos de acuerdo con mi ignorancia en el tema. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que la sexualidad se vivencia y se expresa a través de pensamientos, de fantasías, de deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Como lo pueden ver aquí, hay una gran cantidad de formas en las que puedo vivenciar, pero sobre todo expresar o manifestar mi sexualidad. Ustedes dirán, dentro de esto que les estoy compartiendo, en dónde está depositado, cómo la viven y cómo la expresan si es que tienen una vida sexual activa. A eso me refiero. Y cierro esta parte de la transcripción de la Organización Mundial de la Salud diciéndoles que la sexualidad está influida, fíjense bien, todos estos temas, cómo influyen en mi sexualidad, por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos, espirituales. Todos estos también influyen al menos un poquito o un mucho en mi sexualidad. Y les decía que es una transcripción de la Organización Mundial de la Salud y que yo les quiero compartir porque a final de cuentas quiero que se den cuenta de que mi sexualidad que estoy poniendo acá tiene que ver con mi experiencia de vida. Cada uno definirá cuál es el que le resulta más aplicable. En mi caso, yo sí tengo que decir que el concepto está muy ligado a algo que a mí me gusta y que manifiesto y expreso mucho con mi sexualidad, que es mi erotismo, mi placer, mi intimidad, en este caso hoy que soy papá, la reproducción y en este tiempo también aprendí que todo esto de mi sexualidad está vinculada con el amor. Yo sí vivo mi sexualidad sustentada en el amor. Estoy casado, estoy viviendo con mi esposa, tenemos 2 hijos y verdaderamente me he dado cuenta que, curiosamente, el mayor conocimiento de lo que fue mi sexualidad en mi experiencia de vida se dio a partir de que me casé. Después de que empecé a convivir en mi sexualidad con mi esposa, me di cuenta cómo íbamos construyendo y cómo iba yo construyendo también mi concepto cada vez más completo desde mi visión y la de ser desde luego con el amor. Entonces, para mí eso es parte de lo que es la sexualidad y ahora voy a tratar de incorporarlo al tema que estamos viendo. Parte de estos temas también que nos vamos a referir hoy es el de la discriminación. Les estaba platicando que la discriminación, en este caso, también ha sido tocada por el CONAPRED, particularmente en México, y la definición es que es una práctica cotidiana de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Esto pasa mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar. De verdad, en mi condición, lo he vivido de una manera a veces ruda, a veces un poco más sutil, pero no he dejado de vivirlo. Yo me di cuenta cómo cuando en algún momento no podía usar coche, porque empecé a manejar después de todo este proceso, y tenía que usar, por ejemplo, el servicio público, el metro, doy un ejemplo, me encontraba con que en muchas ocasiones los lugares para personas con capacidades distintas o discapacitadas estaban ocupados por personas que, así entre comillas, no requerían el servicio. Y que si yo entraba con muletas o si yo entraba necesitando algún espacio, las personas nos volvemos indolentes. Las personas hacemos como que no está pasando. Hay como una despersonalización, el sentido de
de mirar con empatía al otro, de ponerme no necesariamente en el zapato, es algo muy trillado, sino de verdad de pensar por qué el otro podría estar aquí y no yo, que tal vez no lo necesite, ¿no? Y entonces, todo esto junto me llevó a darme cuenta de que la discriminación tiene que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos. Eso lo he vivido muchas veces. En alguna ocasión también me llegué a subir a un taxi y recuerdo que cuando lo pedí hacer y me hacía favor de solicitarlo y el chofer o el conductor me veía que venía con silla de ruedas y que tenía que desarmarla y todo esto, algunos hasta se iban. Decían, no, no, perdón, no puedo, no tengo las competencias y se iban. Entonces yo me daba cuenta cómo es que yo perdía derechos. Cómo incluso en alguna institución gubernamental si iba a hacer algún trámite, la cuestión se empezaba a complicar. Y esto, para mí, afortunadamente, no, porque siempre tuve de quién echar mano, algún familiar, alguna persona, algún afecto que me tendiera la mano, o lo pude resolver. Las personas se pueden orillar al aislamiento o, en todo caso, vivir violencia e incluso, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, refieren que en casos extremos se puede perder la vida. Entonces, yo lo que quiero es que nos demos cuenta cómo la discriminación, junto con una discapacidad, junto con una sexualidad mal interpretada, mal llevada, empieza a generar situaciones críticas. Y fue mi caso. Les pongo aquí como dato para enriquecer esto que les estoy compartiendo. Esta es una lámina tal cual de la ENADIS, que es la encuesta nacional que se aplica sobre discapacidad a través del CONAPRED. La podrán ver aquí, ustedes la van a poder consultar. Los invito a que lo lean en línea, está muy interesante el documento. La versión más reciente es la del 2017 de esta ENADIS, de la encuesta nacional sobre discriminación, sobre discapacidad, y la van a ver, está aquí enmarcada en la parte superior derecha, ahí la van a poder ver. Está enmarcado el número 2017. Se darán cuenta con esta imagen de que casi el 5% de la población nacional tenemos alguna situación de discapacidad. Verán que están por colores enmarcadas y se darán cuenta que la discapacidad motriz es la que ocupa el nivel más alto, que es el de 40%, y es donde su servidor estoy inserto. Yo tengo una discapacidad motriz. Y ahí se darán cuenta como en qué niveles van en porcentajes de este 100% de personas que estamos a nivel nacional presentando esta situación. Y entonces, si ven hasta abajo de la lámina, aparece que 3 de cada 10 personas con discapacidad tienen 2 o más discapacidades. Y se dan cuenta de que muchas personas a lo largo de su vida ni siquiera se han dado la oportunidad de saber lo que es una discapacidad, de cómo vivirla, y mucho menos de recibir ayuda o algún apoyo profesional. Estas encuestas que hace constantemente el CONAPRED, sobre todo la de 2017, permitió observar 2 factores que para mí son muy relevantes para esta sesión. Uno, que estamos viviendo entre prejuicios y estereotipos que explican la presencia y persistencia de la desigualdad de trato. Esto lo dice la propia encuesta, son de las conclusiones que sacaron a mayor relieve. Repito, que hay prejuicios y estereotipos, y es esta parte de cómo te voy asignando a ti una etiqueta, sobre todo a las personas que tenemos discapacidad o que nos vemos con alguna condición distinta a lo que, entre comillas, la mayoría de la población tiene o presenta. Y también el segundo punto que la ENADIS permitió observar en esta encuesta 2017 es que las experiencias de discriminación y de negación de derechos que viven grupos históricamente discriminados saltan a la vista con mucha facilidad. O sea, con esta encuesta se entrevistaron a personas que tienen y que no tienen discapacidad, particularmente quienes no las tienen, y nos dimos cuenta con estos resultados. Les digo, si alguien quiere consultarlos, está buenísimo. Nos permite darnos cuenta de las experiencias que vive una persona con discapacidad, de la discriminación que se vive casi todo el tiempo. Continúo. Y entonces, desde esta parte que les estaba diciendo ahorita, que de las personas con discapacidad, les voy a compartir otros datos que son verdaderamente terribles, en mi opinión. Y para compartirles estos datos, voy a cerrar nuevamente un poco mi video. Les quiero decir que las personas con discapacidad y, en número 2, las personas hablantes de una lengua indígena, particularmente en segundo lugar, son los grupos con mayores brechas de desigualdad de entre todas las personas que salieron en esta encuesta del 2017. Y que hay algunos tópicos o algunos segmentos aplicados en los que es más evidente
que estos dos grupos de personas con discapacidad o hablantes de alguna lengua indígena vivimos mayor desigualdad. Y son la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo. Aquí tengo que poner la atención en algo que para mí fue muy relevante, que las personas con discapacidad, dada esta encuesta que se hizo, son las que tienen mayor analfabetismo, menor asistencia escolar, menor participación en actividades profesionales, menor participación en puestos directivos y también menor participación en trabajos con contrato y prestaciones médicas. ¿Por qué? Porque también dentro de esa encuesta están las personas que, a diferencia de su servidor, nacieron con alguna discapacidad o la adquirieron a edad muy temprana. Y entonces ya no pudieron desafiarse ni de una manera fácil o sencilla incorporarse a un tema de educación. Con estos datos lo que les quiero decir es que además la percepción de discriminación y de negación de derechos, o sea, esta que estaba diciendo yo ahorita, la discriminación y la negación de los derechos, se ve empeorada o se vuelve más crítica cuando las personas que están sufriéndola o las que la sufrimos formamos parte además de otro grupo o población históricamente excluida. Es decir, si tenemos una persona que tiene una discapacidad, pero además pertenece a un grupo que históricamente ha sido excluido, como las mujeres, o pertenece a un grupo indígena, o además es afrodescendiente, es decir, tiene descendencia afroamericana, o refiriéndome al continente africano, o si tiene el carácter de migrante, si sabemos que es de otra parte del mundo, particularmente donde se marca más esto es en Centroamérica o en algunos países de Centroamérica, bueno, nos daremos cuenta de que esto se vuelve todavía más crítico. Continúo compartiendo mi video. Aquí es donde quiero poner atención en algo, que mucho del prejuicio en la discapacidad inicia por cuanto el sentido de la vista me permite, en cuanto a lo que es visible o no. Es decir, les quiero decir que si ustedes en este momento conocen a alguien que tiene una discapacidad que vive de una manera oculta, eso, si no es visible a los demás, no será rechazado, no será estigmatizado, no será discriminado. Y doy el ejemplo aquí tal cual, en la lámina. Si ustedes pueden pensar en una persona, conocido, amigo, que viva con alguna disfunción eréctil, pensando en un hombre, en un varón, esto se queda normalmente en el ámbito privado. Ojo, que esté en el ámbito privado no implica que no se esté viviendo. Y ¿se acuerdan que decíamos de la discapacidad como este factor de que deja de funcionar alguna parte de nuestro cuerpo? ¿Algún órgano está teniendo algún problema de función? Bueno, pues aquí estamos hablando de una cuestión que además está orientada plenamente a la sexualidad. Si vivimos con una persona que tenga o que manifiesta una disfunción eréctil, en el momento en el que no lo hace público, no es segregado, no es señalado. Pero decía yo aquí que el prejuicio arranca desde la cuestión de cómo te veo. Cuando mi sentido de la vista entra en contacto con algo que te hace distinto, desde mi prejuicio, y ahorita veremos el tema de los prejuicios, es cuando yo empiezo a segregarte, es cuando empiezo a verte distinto, cuando te etiqueto. Y por tanto, muchas de nuestras discapacidades, y por eso decía que es tan interesante el tema, es que muchos de los que tenemos alguna falla a nivel funcional con un órgano, con alguna parte de nuestro cuerpo, muchas veces nos quedamos callados. O lo comentamos con nuestra pareja, con nuestros seres queridos, pero ojo, eso no significa que no estemos viviendo una discapacidad, solo que la manejamos dentro de un entorno seguro, en el que además no nos sentimos expuestos porque nadie se ha dado cuenta. Voy a entrar al tema de lo que es la dignidad ligado a lo que hemos venido platicando y les tengo que platicar que la dignidad se expresa de que, como una cualidad que se hace valer como persona, de cómo me comporto con responsabilidad, seriedad y respeto hacia mí mismo y hacia los demás. Y particularmente que yo no permito desde mi dignidad que me humillen ni me degraden. Aquí quiero hacer un paréntesis porque me di cuenta de que a lo largo de mi vida, sobre todo cuando presenté el accidente, no puedo escapar de la mirada del otro, como lo veíamos en la lámina anterior y ligado a mi dignidad en este caso. No puedo escapar de que el otro emita juicios. No puedo escapar de que el otro me mire como me quiera mirar desde su marco de referencia personal. Lo que sí puedo es cambiar el cómo proceso cuando alguien me está mirando, por ejemplo, que me ve con el zapato alto, con las muletas, o sea, que me percibe distinto
y que en su mirada me doy cuenta de que pues, no me ve como al resto de los demás, que se detiene escrutándome, que se detiene mirándome. Bueno, también he aprendido que yo decido cómo vivo esto que estoy viendo en la mirada del otro, o definitivamente no hacer caso, que es mi situación hoy día. Yo ya trato de no engancharme con eso. Sé que eso no va a dejar de ocurrir, sé que mi condición es para el resto de mi vida, y también sé que me encontraré con quien nunca ha visto cosas así, y que desde su mirar podría yo pensar mil cosas, pero que decido no hacerlo. Y entonces también darme cuenta de que cuando titubeo sobre mí mismo, porque a ratos, desde luego, cuando algo se me atraviesa, cuando algo me desafía, sobre todo a nivel laboral, porque soy una persona laboralmente activa, trabajo, aun cuando tengo una pensión, pues sigo trabajando porque pues, desafortunadamente la pensión que tengo no es muy grande, pero finalmente eso me desafía a seguirme volviendo una persona productiva. Y también me doy cuenta de algo, que yo decido desde mi dignidad el evitar que el otro me haga daño. De verdad intento todos los días cuando se me presenta una situación adversa, que desde mi construcción, desde mi amor por mí, estoy conmigo, estoy para mí la mayor parte del tiempo y que yo elijo quién o quiénes pueden hacerme daño si yo se los permito. Continúo. Les platicaba de mi historia, ahora les platico brevemente ya sobre mi historia después del accidente y de los últimos años. Y aquí les platicaré que, pues, aun cuando estoy viviendo en sociedad y aun cuando he trabajado mucho con el cómo me miro, en mi propia valía, en mi autoestima, he trabajado mucho en cómo hacer un lado cuando alguien me quiere señalizar o cuando alguien me quiere estigmatizar. Eh, También es cierto que no puedo escaparme de vivir en sociedad, pero sí elijo cómo enfrento esto que hemos visto como discriminación, que desde donde yo me siento, que en ocasiones me quieren señalizar, también voy conquistando ámbitos de mi vida, que hoy soy independiente a nivel económico, que mi familia depende de mí y me siento muy orgulloso de eso, que a nivel emocional, psicológico e incluso sexual, sigo teniendo desafíos permanentes. Mi sexualidad hoy día, gracias a Dios, la comparto con mi esposa y ella ha sabido desde que nos conocimos y que me aceptó en las condiciones en las que yo me encontraba, ha sabido mantenerse y mantener la parte que corresponde como con una llama viva, con el interés en yo sentirme querido, amado, a pesar de mi condición. Y en mi condición, porque ya es más allá del a pesar. Y entonces, esto va fortaleciendo mi autoestima. Hago un trabajo yo por mí, por supuesto, y también mi esposa me apoya haciendo un trabajo desde ella. Y entre los dos vamos construyendo algo que es nuestra sexualidad, en la que cada uno pone lo que corresponde y que no desahogamos ni dejamos en el otro la responsabilidad de nuestros momentos de intimidad. Siempre estamos ocupados de estar tratando de que el otro y nosotros mismos estemos en plenitud. También es importante decirles que algo que me ayudó mucho para ir viviendo como vivo hoy, y que me faltan muchas cosas y muchos desafíos por vivir, es que a pesar de que sobraban elementos para que yo perdiera mi dignidad y que me victimizara incluso en algunos momentos, y que decidiera que alguien podía ayudarme y yo engancharme en eso, es que decidí vivirme como protagonista de mi vida. Decidí vivirme como una persona que prefiero aportar y que, si me permiten el término, de acuerdo a lo que hemos venido platicando sobre la discriminación, que se ha vuelto una normalización del maltrato al otro, yo lo he vivido al revés como desafío. Quiero vivir la normalización de mi desafío todos los días. Que para mí lo normal sea que soy una persona normal, si me permiten el término. Mi normalidad es vivirme dentro de la normalidad de todos los demás. Si alguien quiere no verme así, ese es el problema de ese alguien. Si alguien quiere limitar mi participación, ese será el problema de ese alguien. Y les quiero comentar, por ejemplo, que a nivel laboral he aprendido a autodepender. Uso el término porque he aprendido, sí, que en algunos momentos necesito ayuda, como cualquiera de nosotros, pero también he aprendido que me hace muy valioso el autodepender. El saber que yo soy capaz de salir adelante conmigo, con mis herramientas, y si no las tengo en el momento, me desafío para construirlas. Y decía yo que en términos laborales,
he tenido desafíos importantes. Como me hacía favor a mí, que era un principio de la sesión, de presentarme, entre algunas de las cosas que hago, soy instructor presencial de grupos y cuento con una certificación. Bueno, pues alguna ocasión alguien que me ha ofrecido colaborar para algún trabajo en específico haciendo presentaciones de grupo, cuando me ve físicamente, sí he notado en su mirar como que dudan. Y este señor que anda con bastón y que trae este zapato ortopédico y que luego no puede mover el brazo izquierdo, ¿será capaz de mantener a un grupo atento, aprendiendo durante 8 horas? Y la verdad es que he notado cómo me han puesto pruebas, ¿no? Y las acepto como parte de un desafío, porque también entiendo al inversionista que va a depositar su dinero para pagarme y que quiere lo mejor del servicio. Entonces entiendo que tengo que hacer esas pruebas. Muchas veces porque verdaderamente revisan mis competencias. Y alguna que otra vez también me he dado cuenta y algún par de personas que les agradezco en el alma haberme lo dicho, sí me dijeron, necesitamos comprobar que estás en condiciones físicas para poder hacer el trámite. Y lo agradezco, porque al menos sé que no hay un tema de discriminación que venga con un fondo como de limitación, sino que necesitan saber que soy la persona competente para sacar adelante el trabajo. Y eso me ha desafiado en muchas ocasiones. Y la verdad es que a ratos también me siento muy orgulloso de eso. En alguna ocasión también me ha tocado que alguien hace algún comentario despectivo hacia mí. Así, de verdad que alguna ocasión una persona me dijo que yo era un pobre discapacitado, y palabras más, palabras menos. Y yo recuerdo que le respondí como, mira, creo que el problema es que quieres ver en mí lo que te está pasando a ti. Creo que si alguien tiene algún tipo de limitación, eres tú. Y me lo demuestras en el momento en el que me lo dices. Y hemos entrado en una situación que no sé si sea lo mejor o lo peor, la manera en la que he actuado. Se los comparto porque ha sido mi vida, ¿sí? Y he aprendido desde mi dignidad que también no voy a tolerar que nadie trate de herir mi emocionalidad, ni de lanzarme comentarios hirientes y que yo me enganche de eso. Pero tampoco voy a permitir que lo sigan intentando, ¿saben? O me retiro o doy una respuesta, pero mi experiencia de vida me deja saber lo que me ha costado llegar a donde estoy, con lo que me he tenido que enfrentar, lo que he cargado en este saco de limitaciones físicas, pero que lo he ido incrementando en este otro saco de vivencias, de experiencias, de emocionalidad que nadie me puede quitar. He decidido desde ahí que pongo mi energía en lo que me hace crecer. Y por ahí hay un principio que dice que ahí donde depositas tu atención, ahí depositas tu energía. Yo prefiero poner atención en lo que me desafía. Prefiero poner atención en aquello que me invita a ser mejor. Sí, desde luego habrá muchas voces que de pronto quieren limitarme y desde luego trato de poner todo el tiempo la atención en aquello que me sigue invitando a desafiarme. Después de compartirles lo que me ocurría, de que si me bañaban, de que si me rasuraban cuando yo no me podía mover, de si me daban de comer, si me ayudaban para mis necesidades básicas. Bueno, cada vez que tengo una situación crítica recuerdo eso y verdaderamente saco el coraje para darme cuenta de todo lo que he tenido que enfrentar, como para permitir que alguien quiera venir a decirme qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer de acuerdo a la limitación que ellos ven, no de la que yo siento. Entonces, esto ha sido un excelente amigo para mí, un gran desafío de vida. Y comentarles que incluso a lo largo de estos años, 25 ya, de vivir de una manera distinta, me he vivido también con situaciones críticas como de rechazo desde mi construcción limitada, ¿no? Les platico una experiencia que fue muy desagradable para mí, que es algo que hasta la fecha me doy cuenta que me marcó. Decirles que cuando en una ocasión estaba yo en un estado de esta república, en la costa, pues me senté a comer con mi hermano y con unos amigos y estando ya en la comida, pues desde luego sentado, de pronto vi que había una persona ahí, eso le estoy hablando que fue hace casi 20 años, había una chica que estaba ahí que no se había dado cuenta de mis silla de ruedas y con la cual empezamos a intercambiar miradas, yo creo que nos caímos bien, había alguna particularidad ahí de atracción tal vez. Y yo recuerdo que nos empezamos hasta a decir salud y empezamos a intercambiar sonrisas, cuando de pronto recordé
que para tener que ir al baño me tenían que llevar, en ese momento me empecé a pasar muy mal. Porque yo me decía, ¿cómo puedo pedirle a mis amigos que me lleven? Y me di cuenta que en ese momento no estaba listo para enfrentar ese desafío. Verdaderamente me esperé durante mucho tiempo. Hasta, me acuerdo que estaba yo sudando ya de que poderosamente tenía necesidad de ir al baño. Y de que estábamos ingiriendo líquidos y líquidos, hacía mucho calor. Llegó un momento en el que ya no pude y les pedí a mis amigos, llévenme al baño. Y les dije, me da mucha vergüenza porque pasó esto y con esta chica me tuvieron que llevar. Verdaderamente yo traté de no hacer contacto visual con la chica, pero cuando lo pude hacer, me di cuenta que su mirada ya fue distinta. Después de que regresé del baño y que me llevaron, incluso se cambió de lugar y estuvo la mayor parte del tiempo dándome la espalda. Y lo agradezco como una experiencia de vida. Fue muy enriquecedor en ese momento, pero yo lo viví de otra manera. Lo viví como con un profundo rechazo, me empecé a culpar a mí mismo de lo que me estaba ocurriendo. Me decía, pero ¿cómo es posible? Y en ese momento pareciera que yo me estaba sintiendo hasta avergonzado de mi condición. Y también decidí a partir de ese tipo de experiencias que en este caso, si la chica ya no quiso establecer contacto conmigo, que además es muy respetable y que lo puedo comprender, pues que yo no soy responsable de la decisión que ella tomó. Y que yo me ponía en mí mismo como juicio, haciéndome daño además, de las miradas y de los juicios de los otros. Yo me las ponía en mí como si fuese algo que yo pudiera cambiar. Y entonces, cuando me di cuenta de que ni los pensamientos, ni la historia de vida del otro tenía que ver con la mía y que yo no los podía cargar, en ese momento me empecé a liberar. Por ahí he leído una frase de que hoy día el qué dirán y engancharme con el qué dirán es uno de los modos de esclavización social más importantes que existen. Y lo vuelvo a decir, si yo me engancho de más en el qué dirán y en el cómo me miran, en ese momento me esclavizo a lo que el otro quiere de mí. Y me costó mucho trabajo romper con esa cadena. No más de eso. Hoy, a mi manera, trato de vivir enganchado con lo que yo quiero. Por este trabajo que me ha costado llegar a estar en donde estoy conmigo. Por este trabajo de las limitaciones que me ha tocado vivir durante estos 25 años. Hoy renuncio, lo admito, a poner mi valía o mi importancia en manos de alguien más. Yo las quiero depositar en mis propias manos. Las quiero depositar en lo que soy. Las quiero depositar en el valor que yo he adquirido por la experiencia que tengo ya con esto que me ha tocado sufrir y que también me ha permitido gozar. Finalmente tuve que elegir entre la disyuntiva que se me planteó a nivel de vida y que yo me planteé también. O dependo de mí o dependo de alguien más. Y elegí depender de mí. Elegí el camino de ser protagonista, no de ser víctima. Elijo generar cambios, elijo estar a la cabeza de los cambios que hago en mi vida, elijo estar para mis hijos como un ejemplo de voluntad. No sé si es lo bien así o no, pero sí de que no me voy a derrotar o que no me voy a mirar esperando que alguien más venga y me rescate. Hoy puedo hacerlo. No sé qué pasará en unos años si es que mi condición va empeorando, que es también un proceso natural y que seguramente ocurrirá. Y entonces, con esto que les platico, como voy resumiendo esta sesión, es que decidí apropiarme de mi vida. Decidí vivir mi vida para mí, en función de mí, como yo la quiero vivir. Y por lo tanto, aquí me ayudó muchísimo mi memoria emocional, mi memoria afectiva. Me recuerdo de cómo era yo previo al accidente y me recuerdo cómo estoy el día de hoy. No puedo establecer ya una comparación. Físicamente sí, emocionalmente ya no. Ya no soy esa persona que sufrió el accidente a nivel emocional. No sé cómo podía estar esa persona, sí, que soy, pero no sé cómo podía estar yo emocionalmente el día de hoy si no hubiera sufrido el accidente. Lo que sí sé es que tuve que meter muchas cosas en mi vida, hacer el saco más grande. Y finalmente lo que quiero es que sepan que dejé de pelearme con Dios, que dejé de culpar al mundo, que dejé de culparme a mí mismo y que decidí jugar con las cartas que me quedaban para jugar en este juego de la vida. Si estuviéramos en una partida de póker, pues juego con el juego que tengo.
juego con lo que me toca, juego con lo que tengo, no juego con lo que ya no está. Si me engancho en eso, la verdad es que puedo retroceder. Y entonces me libero y libero a muchos, me libero en mi parte emocional, libero a Dios de todo esto. Incluso parte de lo que aprendí es dar gracias por lo que me estaba pasando. También algo que aprendí que es bien importante para mí, es que sin darme cuenta, estaba queriéndome evaluar en muchos sentidos de mi vida con base en mis creencias y significados antiguos, con lo que yo hacía o con lo que yo era, por ejemplo, cuando corría, que les decía 14 kilómetros diarios en Mazatlán. Y entonces yo me juzgaba en algunos momentos de mi vida como si yo fuera esa persona y en esas condiciones. Y algo que tuve que aprender con este proceso es que vivo en un cuerpo y en una condición distintos a esa persona. Y poder llevar mi nivel de autoexigencia a lo que verdaderamente podía hacer fue un gran desafío. Porque me estaba pidiendo como si fuera yo una persona dividida. Me reclamaba cosas con una cuestión física que ya no existía. Entonces, ¿qué tuve que aprender a hacer? A separar lo que era y lo que soy. Y entonces, empatar, igualar aquello que viví en aquel momento, lo que me convertí después de en ese accidente y en lo que soy el día de hoy. Irlo igualando me permitió ponerme más en paz conmigo, me permitió más encontrar mi equilibrio. Viví un proceso de aceptación que fue muy largo y además me requirió muchos aprendizajes, muchas experiencias, mucho dolor, mucha tristeza a lo largo de estos años. Y en estos casos, pues también me doy cuenta de que ya para ir cerrando, me vivo en plenitud desde mi construcción actual, desde el cómo estoy, desde los desafíos que me pongo, poniendo a prueba herramientas todos los días, poniendo a prueba cosas que voy incorporando, incluso con mi familia, y todos los días adquiriendo o diseñando o enriqueciendo mi identidad. Esta historia que me cuento de mí mismo, esto que me estoy platicando de por qué sí o por qué no hacer o dejar de hacer. A manera de resumen, les platico que lo que aprendí en mi discapacidad motriz y que además fue adquirida, no nací con ella, es que tuve que analizar lo que me ocurrió. Cuando toqué más fondo, cuando más vacío, cuando más tristeza, cuando más dolor, incluso depresión viví, me llevó a analizar lo que me estaba pasando. Llegó un momento en el que me di cuenta que ya no podía ir más abajo. A nivel emocional sentí que había tocado fondo y empecé a analizar lo que me ocurría. Traté de comprender qué era eso que me estaba ocurriendo. Y el gran salto, el salto exponencial, ligado a todo esto que estamos viendo, fue cuando acepté que yo vivía un proceso ya distinto. Acepté que vivía con cosas que no podía hacer y sobre todo cuando cambié la mirada a lo que sí iba a poder hacer. Al gran espacio de posibilidades que se me había abierto con estas condiciones y que estaban ahí frente a mí, solo había que buscarlas y desde luego desafiarlas. El gran logro fue cuando aprendí a amar mi nueva realidad. Cuando aprendí que, además de que esto era lo que ya no podía cambiar, lo que seguía era solamente quererme más, y quererme más, y quererme más, y querer más todo mi entorno con esta realidad, abrazarla, llenarme de ella, regodearme de esto. Y desde luego aquí jugaron un papel bien, bien importante y bien preponderante mis familiares, mis seres queridos, mi esposa, mis papás. En paz descanse mi papá, el apoyo que me dio, mis hermanos, mis primos, mis amigos. Todo esto que es invaluable y que a final de cuentas me dieron, pienso yo, perdón porque puedo sonar hasta medio soberbio, pero me dieron la capacidad de afrontar esto que estoy viviendo. Me dio la capacidad de afrontar estos 25 años y de hoy seguir dando gracias por lo que he estado viviendo. Me permitieron tener recursos contra el estrés que presenté. Ustedes me pueden ver sin cabello. Recuerdo que cuando me dieron una de esas noticias críticas de que no iba a volver a caminar, en menos de 6 meses se fue cayendo mi cabello y era un estrés terrible el que estaba sometido cuando yo me veía de 27 años en condiciones físicas de plenitud y el día siguiente ya no estaba. Y cuando me dice este médico o estos médicos, no vas a volver a caminar, de verdad fue terrible. Y entre otras cosas, pues perdí mi cabello. Me di cuenta cómo el estrés y la angustia
hicieron presa de mí durante mucho tiempo y yo no lo decía. Y esto fue otro gran desafío. Cómo empezar a abrirme, cómo empezar a hablar, cómo empezar a expresar todo lo que me estaba pasando y que de una u otra forma estaba marcando mi vida. Al final, después de esta lámina, en la discapacidad, la sexualidad, la diversidad y la dignidad, he encontrado el equilibrio y sentido de mi vida. Les pongo esta imagen porque aun cuando mi esposa no vive con esta silla de ruedas, y yo sí lo sé durante muchos años, aprendí a permitirme que otra persona se pudiera meter en este canal, que pudiera tratar de entenderme y que yo los permitiera entrar. Que yo no me sintiera amenazado porque alguien trataba de ser empático conmigo y que viviera conmigo mi dolor y mis procesos de aprendizaje. Porque también yo aprendí del otro, porque yo también me permití tocar el espacio del otro. Hoy, esta imagen que les pongo es porque así me vivo con mi esposa, así me vivo en mi familia, así me vivo en este contexto que he creado con otros y que he creado en este medio en el que me desenvuelvo a nivel laboral. No ha sido fácil y les voy a platicar una experiencia que tuve para despedirme. En cierta ocasión, una persona con la que yo estaba teniendo una amistad muy amable, muy de cercanía, yo le pregunté que si no se sentía incómodo, porque me ayudaba para muchas cosas. Me ayudaba a trasladarme, me ayudaba a subirme al coche, y yo usaba un aparato en mi pierna. Yo le dije que si no tenía problemas porque luego tuviéramos limitantes para subirnos a los coches y el apoyo que me daba. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo trascendí tus muletas, Oscar. Yo ya trascendí eso. Yo no veo en ti una persona con discapacidad. Yo veo más allá de las muletas y te quiero decir algo, eso no es un impedimento para acercarme a tu esencia. Y me comentó algo que a mí me dejó mucha riqueza. Me dijo, ojalá que todos los seres humanos pudiéramos ver las muletas emocionales que todos cargamos. Porque hay muchas personas que nos pueden hacer daño o que nosotros permitimos que nos hagan daño y que tienen muletas emocionales que no alcanzamos a apreciar a simple vista. Y me decía, yo en el momento en el que decidí no poner atención a tus muletas es porque trascendí esa cuestión física que es solamente una cuestión física, pero que me enganché como amigo en la parte de lo que no se ve. Entonces, eso es algo que a mí me dejó muy marcado, lo agradezco profundamente de esta persona, me ayudó a verlo de una manera distinta y con esto me despido. Decirles que deseo que les haya resultado de alguna manera interesante o de alguna manera entretenida esta charla y si en algo pudiera apoyarles, yo quedo a sus órdenes. Les agradezco profundamente este espacio que se han tomado para compartir conmigo, con Amílcar y con esta red de aprendizaje, esta comunidad de apoyo. Yo quedo a sus órdenes, les mando un abrazo grande y muchas gracias por haber estado con. Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Muchísimas gracias. Sin duda, toda esta información que compartes con todas nosotras, nosotros, nosotres, nos enriquece indiscutiblemente, porque además nos aportas datos duros importantes, datos que es importante ir revisando, que habrá que irlos checando con calma, pero además nos enseñas y justo es algo que venimos trabajando en estos días con los diferentes videos y desde las diferentes personas que se han venido sumando a este espacio, es justamente como al final del día todas, todos, todes somos diversos, diversas y no hay como una sola forma de ser y de estar y que en nuestras manos también está elegir cómo queremos estar. Hay una posibilidad de elegir trascender, de elegir reinventarnos, de elegir generar la mejor versión de nosotros, de nosotras, independientemente de las circunstancias. Muy agradecido, me parece que sin duda es una gran lección de vida y nos sensibilizas profundamente. Y además, tu participación es sumamente importante en este evento porque eres una persona abiertamente heterosexual y aún así estás sumando en la diversidad. De tal manera que justamente algo que pretendemos en este espacio es que sea tan diverso y tan incluyente como nos es posible, no excluir sino sumar. Nosotros creemos, yo creo que se trata de sumar para que justamente podamos construir una mejor versión en lo individual y como grupo, como sociedad. Muchísimas gracias.
de verdad y nos vemos la próxima. Recuerdo, una actividad nueva, la iremos subiendo todos los días, no se lo pierdan y también háganos saber si les está gustando, qué otros temas les gustaría que fuéramos abordando y si les gustaría que generáramos otros ciclos como este. Muchísimas gracias y buenas noches.